Le presento a la licenciada Belén Toaquiza. Ella nos va a dar la charla Manejo de aislamientos hospitalarios en los pacientes. Bienvenidos y muchas gracias. Buenos días con todos, pero esta charla la he preparado para que todos lo entendamos de la mejor manera y tengamos un conocimiento de cómo se manejan en verdad los aislamientos, ¿ya? Antes de esto, primero quiero darles como una introducción lo que hizo Florence Nightingale, ¿no? Florence Nightingale se dedicó a la enfermería desde los 17 años, estudió matemáticas, pero en el año de 1853 y 1856 se desarrolló la Guerra de Crimea, en el cual se encontró con un panorama desolador. La higiene como tal era lamentable y las infecciones abundaban. Se dio cuenta que fallecían 10 veces más soldados por enfermedades infecciosas que por heridas en el campo de batalla, ¿no? Florence Nightingale ordenó la limpieza de vertederos y hizo que mejorara la ventilación de los hospitales en esta época. En estas condiciones, Florence lo que hizo fue que se mejoraran las condiciones de salubridad. Aparte de esto, ella tomó estas medidas para que así el índice de la mortalidad bajara rápidamente en este campo de batalla. Al finalizar la guerra se dedicó a ordenar sus pruebas para demostrar que los soldados fallecían a causa de más infecciones de estas condiciones desfavorables en vez de haber muerto por las heridas que se presentaban en la guerra, ¿no? Era porque ella empezó a visualizar que tal vez las condiciones en las que se estaban desarrollando estas heridas y lo que no había una buena salubridad hacía de que en vez de que los soldados mejoren, se iban infectando más, y no morían en cierta forma por esa razón de las heridas, sino más por las infecciones que se generaban, ¿no? Ella con este objetivo se creó el diagrama de la rosa, una forma gráfica de demostrar la evidencia de que esas muertes masivas en los hospitales se podía evitar. Así también convenció al gobierno británico de la necesidad de crear una reforma sanitaria. De esta forma, promovió el correcto diseño sanitario de los hospitales. Florence Nightingale es conocida como la fundadora de la enfermería moderna. Aportó a las estadísticas, a la epidemiología, y con eso ella pudo desarrollarse y pudo contribuir mucho a muchas organizaciones internacionales. ¿Qué es un aislamiento? El aislamiento son barreras físicas que se interponen entre la fuente de infección y el sujeto susceptible para disminuir la posibilidad de transmisión. Para que se produzca una infección, el primer paso es el acceso de los microorganismos hacia el cuerpo. Tenemos los factores relacionados con la transmisión, que son fuentes o reservorio, que es donde la fuente o el reservorio es donde se encuentran los microorganismos y donde se desarrollan, según los medios favorables. El huésped susceptible son los pacientes, son las personas que están susceptibles por alguna condición a enfermarse. Y los mecanismos de acción son las formas de transmisión en la cual un paciente se puede infectar o una persona. Tenemos los siguientes. El de contacto, que es por medio del contacto directo con sangre, fluidos corporales, piel en casos de escabiasis, virus herpes simple, incluso sífilis. Contacto directo es manos del personal de salud, equipo, instrumental de diagnóstico o quirúrgico contaminados o la ropa médica. Hay que entender que la ropa médica, la carpeta de los signos vitales, la historia clínica contiene fomites, que es donde se encuentran estos microorganismos, de una manera que aparentemente pensamos que no vamos a transmitir la infección, pero están ahí. Los patógenos hospitalarios como microorganismos resistentes a múltiples fármacos, Enterococcus faecium, resistente a la vancomicina o Clostridium difficile. Gotas. Ocurre al toser, estornudar o al hablar. La distancia de contagio es de 1.5 metros. El tamaño de sus partículas son mayores de 5 micros de diámetro, por lo que no sobreviven mucho tiempo suspendidos en el aire. Quiere decir que si tenemos un paciente que está cerca a menos de 1.5 metros, es más factible que nos podamos enfermar porque las gotas prácticamente están más directas hacia nosotros, o nosotros podemos contaminar al paciente si nosotros estamos cerca del paciente. Pero pasada esta distancia, como son unas gotas más pesadas, ellas caen hacia el piso y por eso a más distancia es menos la probabilidad de contagio. Entre los agentes infecciosos que se transmiten por gotas son
B. Pertussis, neumonía, meningitis por neumococo, meningococo, adenovirus, rinovirus, entre otros. Por aerosoles, la diseminación de partículas infectantes sobrevive en largos periodos suspendidas en el aire. Estas micropartículas miden menos de 0.5 micras, los cuales estas se quedan suspendidas en el aire y con un viento ellas pueden desplazarse a distancias más lejanas. Es por eso que en este caso se utiliza una mascarilla especial donde que se trate de proteger a mayor distancia lo que es la inhalación de estos aerosoles que están en la habitación. Los más frecuentes son la tuberculosis, la influenza, el virus del sarampión, la varicela, el COVID-19, el anthrax, entre otras. Las precauciones para la prevención de transmisión de infecciones quiere decir que es el corte que vamos a hacer a las infecciones. Entre estos están primero las precauciones estándar. Estas precauciones estándar son aquellas medidas que tomamos para todos los pacientes. Verán, las precauciones para la prevención de transmisión de infecciones, primero hay que tener en cuenta qué son las precauciones estándar. ¿Ya? ¿Y cuáles son las precauciones especiales? Porque realmente hay momentos en que nosotros muchas cosas aislamos sin darnos cuenta en qué es verdaderamente un aislamiento. Las precauciones estándar son aquellas medidas que nosotros tomamos frente a todos los pacientes y tenemos que tener en cuenta y estamos capacitadas de esa mentalidad que nosotros cuando un paciente llega siempre los consideramos a todos como contaminados porque no sabemos si es que el paciente tiene alguna infección, todavía no tenemos resultados de laboratorio y por lo tanto nosotros si es que todavía hay esa incógnita de que el paciente que tiene, si le vemos que está con una tos, le vemos que está con algunos signos de infección, nosotros tenemos que más aún tener estas medidas de precaución. Estas medidas de precaución estándar es para todos los pacientes, pero también se crea dentro de estas medidas estándar el ambiente protector. No quiero que lo confundan al ambiente protector dentro de los aislamientos. ¿Por qué? Porque el ambiente protector es un caso especial. Es un caso en el que se da para los pacientes que están inmunodeprimidos. Aparte de eso, los pacientes que están trasplantados, reciben quimioterapia o algún tratamiento que es inmunosupresor. ¿Sí? En estas condiciones, a todos estos pacientes se les da estas precauciones estándar y se mantiene un cuidado más minucioso con ellos para evitar que si algún paciente por afuera de esta habitación tiene algún tipo de infección, nosotros podamos contaminar y transmitir esta infección. Es más como preventivo para evitar, ¿sí? No porque tenga una enfermedad él, ni porque ustedes tengan, pero sí para evitar, porque él está más susceptible a percibir cualquier enfermedad de estas. Las precauciones especiales, en estas tenemos las precauciones para aislamiento de contacto y las precauciones respiratorias que se dividen en dos, en aislamiento por gotas y en aislamiento por aerosoles. Dentro de las precauciones estándar, como les dije, se considera a todas las pacientes potencialmente contaminados. Debemos evitar el contacto de líquidos directo con líquidos corporales, por ejemplo. Cuando usted toma una muestra de sangre, cuando usted canaliza una vía, usted tiene que ponerse guantes. Usted no puede estar expuesto a que usted pueda mancharse con sangre, con estos fluidos. Usted siempre tome estas medidas. Dentro de esto está la higiene de manos. Como ustedes ya saben, todos los pasos que se tienen que utilizar, las técnicas que son de cuánto tiempo dura el lavado de manos, cuánto dura la higiene de manos, antes de qué procedimientos, después de qué procedimiento, todas estas medidas, los 5 momentos, ¿no? El uso de protección de los equipos de protección personal, los cuales tenemos que acatarnos a lo que nos dice cada aislamiento o cada precaución. Las prácticas seguras relacionadas a las inyecciones y cortopunzantes. Aquí me quiero detener un poco, porque en este se basa mucho en utilizar la técnica séptica para preparar y administrar los medicamentos. Limpiar con alcohol los diafragmas de los accesos, de los viales, de los medicamentos para insertar los dispositivos en los viales. Quiere decir que hay que tener mucha precaución. Creo que todo el mundo supo que recién pasamos un brote y este brote en sí nos lleva a hacer conciencia de las cosas que hacemos, porque a veces tenemos una solución de 100 que es más fácil andar a llevar para diluir todos los medicamentos o una jeringuilla para ponerme a diluir todos los viales y todo, y nosotros no nos damos cuenta que tal vez uno de esos medicamentos al rato que yo cogí una cierta cantidad de solución para disolver cualquier medicamento, tal vez esa solución estuvo contaminada.
Y de esa solución, ¿a cuántas medicaciones yo diluí para administrar a cuántos pacientes? Entonces, en esa situación ustedes pueden poner que de una manera involuntariamente, nosotros estamos contaminando a más, estamos inoculando una infección. Ustedes no saben también en el ambiente, los microorganismos que nosotros estuviéramos con todo el cuidado de que a cada rato el alcohol, que a cada rato el lavado de manos, de que esto no toco, de que esto no como, pero lastimosamente no es así. Son invisibles ante nuestros ojos, pero están ahí. Entonces, estos al multiplicarse, al estar en todas las superficies, al estar en las partes donde nosotros estamos manipulando con nuestras manos, ustedes tienen que tener en cuenta que los medicamentos también. No se confíen en que el coche de medicación en el cual ustedes llevan toda la medicación están a veces visiblemente se ve limpio, pero ustedes no saben. Es por eso que se les pide que utilicen un alcohol, que limpien los diafragmas de los envases, que limpien las ampollas. ¿Por qué? Porque estos microorganismos encontramos en diferentes partes. Si tenemos una ampolla que estuvo contaminada de algún hongo, la ampolla se rompió entre todo un montón de ampollas, estamos llevando esa contaminación. Y si yo cojo no limpio, no me desinfecto las manos, yo sigo traspasando todas estos patógenos que están en nuestras manos hacia las demás cosas. Entonces sí les invito para que hagamos conciencia cuando preparamos la medicación, al entrar, salir de la habitación y cuando nosotros vamos a coger cada medicamento lo vamos a tocar. La manipulación segura de equipos o superficies potencialmente contaminadas en el entorno y atención de los pacientes, hay que tener en cuenta que todo es potencial y todo puede estar contaminado. Cuando nosotros entramos a una área, nosotros tenemos que tener en cuenta que tal vez el paciente está colonizado. Yo le toco al paciente que está colonizado y yo después voy y toco la bomba. ¿Ustedes creen que la bomba no se contamina? Les pregunto. Entonces, tienen que entender que dentro de la unidad del paciente, todo lo que está cerca al paciente, todo lo que está a su alrededor del paciente, es lo más contaminado que está. Y si ustedes van y tocan, y sin hacerse la desinfección después de haber tocado al paciente, ustedes van, tocan los barandales, van, tocan las bombas, y después de eso voy, toco el timbre, voy, toco otras partes, las manijas de las puertas, se queda contaminado. Entonces ustedes tienen que entender que todo momento tienen que hacer desinfección de manos, porque esto es lo primordial. Cuando hay un brote, cuando hay una situación de estas, ¿a quiénes creen que primero nos ven como implicadas dentro de los acusados? A las enfermeras. ¿Por qué? Porque nosotras somos las que estamos en más manejo con el paciente, hay más manipulación y nuestras manos están por ende más ahí en los accesos invasivos del paciente. La higiene respiratoria y normas de higiene de tos. Dice que todo paciente que ingresa a un hospital, a una unidad de salud, y que ustedes le observan a veces estos signos gripales, ¿no? Porque ustedes le oyen los niños, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno se queda, o sea, está con gripe, me va a pasar, y uno a veces con los hijos se tiene esa precaución, aún más ustedes como personal de salud, porque ustedes están más expuestos a contraer estas enfermedades, estas infecciones y llevar a su casa. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya. Vamos a hablar primero de la higiene de manos. La higiene de manos, tenemos el lavado de manos que va de 40 a 60 segundos y que es prácticamente que lo debemos realizar cuando nosotros visualizamos nuestras manos sucias después de haber estado en contacto con fluidos corporales y exposición a estos, y de 20 a 30 segundos que son vuelta a lo que es la desinfección con base alcohólica, ¿no? La OMS recomienda que ahora debemos hacer más desinfección con base alcohólica que estarnos a cada momento lavándonos las manos, porque a veces ha habido esa pregunta, ¿no? ¿Cada cuántos pacientes me tengo que lavar las manos? Entonces, esa pregunta no debe existir, porque dentro de la conciencia de cada uno está el determinar eso de que mis manos yo siento pegajosas, mis manos ya les siento así, me lavo, ¿sí? Y siempre que yo esté en contacto haya atendido a un paciente que está con un aislamiento de contacto, yo tengo que lavarme las manos. Dentro del uso de equipo de protección personal, tenemos los guantes, las gafas, la bata, la mascarilla, el respirador N95, el gorro y las botas. El uso de los guantes. Tenemos tipo estéril, limpios, no estériles y de manejo. Indicaciones. Esto se los utiliza cuando se entra en contacto con
líquidos o secreciones corporales, contacto con pacientes o entorno en aislamiento de contacto, objetos contaminados, cuando se tocan mucosas o piel no intacta y para realizar la limpieza y desinfección de las superficies. El uso de los guantes debe hacerse un cambio o eliminación cuando el contacto con sangre o otro fluido corporal se ha terminado, cuando existen indicaciones para realizar higiene de manos, cuando su integridad de se encuentra comprometida o se sospecha de ello. Cámbiese los guantes entre un paciente y otro. Realice higiene de manos antes y después de colocarse los guantes, por favor, porque he visto que cogen los guantes y ustedes no hacen una previa desinfección de sus manos. No es que el guante no reemplaza la higiene de manos. Si ustedes se van a poner los guantes para cualquier situación, ustedes tienen que, previo a esto, haberse realizado una higiene de manos con base alcohólica, lavado de manos, pero tienen que haber realizado este paso. El uso de los guantes, recuerde que el uso de los guantes no proporciona protección completa contra la contaminación de las manos. Los guantes pueden tener pequeños defectos por donde se filtran los patógenos o los mismos que pueden llegar durante el retiro de los guantes. La higiene de manos sigue siendo la base para garantizar la descontaminación después de quitarse los guantes. La bata. Su objetivo es establecer una barrera mecánica entre la persona que lo usa y el paciente, para impedir que la ropa se contamine o se ensucie durante el procedimiento, que pueden generar salpicaduras de fluidos corporales. Dentro de sus indicaciones está utilizar en todo procedimiento donde vaya a exponerse a líquidos o fluidos corporales como los drenajes de algunos abscesos, atención de heridas, punciones de cavidades, entre otros tipos. Tenemos los descartables y de tela. La bata deberá cubrir todo el torso, desde el cuello hasta las rodillas, los brazos y las muñecas. El uso de gafas y mascarilla. Este uso individual, utilizar cuando realice procedimientos que puedan generar salpicadura de líquidos corporales a la cara. Por la estructura anatómica del rostro puede actuar como sitio de ingreso de patógenos. Realizar limpieza y desinfección de gafas después de cada uso. Aquí tenemos unas especificaciones de las mascarillas que tenemos en la figura 1, el respirador N95 con mascarilla de filtrado, con buen ajuste, aprobado y probado por la NIOSH. La mascarilla quirúrgica no se ajusta a la cara y crea espacios por donde pueden entrar partículas, autorizado por la FDA. Y el respirador N95 quirúrgico con mascarilla de filtrado, con buen ajuste y resistente a líquidos, probado y aprobado por la NIOSH y autorizado por la FDA. La mascarilla quirúrgica son aquellas que nos proporcionan una protección mecánica a la contaminación por gotas, mas no por aerosoles. Su cambio se debe realizar cada 6 horas, en nuestro caso cada turno. El respirador N95 se debe utilizar en casos donde se efectúa algún procedimiento que pudiera generar aerosoles, tales como la broncoscopía y los aislamientos aéreos. Se debe almacenar en un lugar limpio y seco y podría conservarse y ser cambiado cada 7 días, siempre y cuando esté en buenas condiciones de su uso. ¿A qué me refiero? Que no tiene que estar aplastado, debe mantener su forma y este es de uso individual. El gorro. Protege el campo estéril para la caída accidental de cabello mientras se realiza un procedimiento invasivo. Este es una barrera contra gotitas de saliva, aerosoles, sangre u otros fluidos que pueden depositarse en el cabello durante la realización de procedimientos invasivos. Aquí tenemos algunas cartillas de medidas de control de precauciones estándar, los pasos que debemos tener porque debe ser visual para que pueda ver el paciente, para que puedan ver los familiares, puedan ver el personal de salud, qué es lo que se debe tener muy en cuenta dentro de las medidas estándar, como por ejemplo el uso de los guantes, el lavarse las manos, el uso de bata, en el caso de que se vayan a hacer algunos procedimientos que pueden implicar la aplicadura de alguna de estas secreciones. El uso de mascarillas y lentes y también lo que es el uso de los cortopunzantes, cómo se deben eliminar. Vamos a hablar sobre el ambiente protector. Se utiliza para proteger a pacientes inmunodeprimidos, como pueden ser los trasplantados, pacientes que reciben grandes dosis de medicación inmunosupresora, tratamientos contra tumores, pacientes con leucemia o las personas con leucopenia. Dentro de esta cartilla tenemos la higiene de manos y el traslado de los pacientes cuando salgan de la habitación tiene que ser cubiertos con mascarillas, ¿no?
Los pacientes no pueden estar sin mascarilla. Es difícil realmente porque prácticamente uno a lo que se observa al día a día, se ve que los pacientes no colaboran, ¿no? Hay veces que toca estarle, señor, póngase la mascarilla, pero hay que insistir. Hay que insistir que es por protección para ellos mismos. Dentro de las recomendaciones está, utilice mascarilla quirúrgica, bata, gorro, guantes y gafas en procedimientos que puedan generar salpicaduras de sangre, líquidos corporales o secreciones. Y debemos mantener la puerta cerrada. Hay que también tener muy en cuenta las visitas que deben ser de una en una y que no tiene que tener mucha fluidez de las visitas, ¿no? Aquí tenemos los tipos de aislamientos, que es el aislamiento de contacto, el aislamiento de gotas y el aislamiento aéreo. Estas son las cartillas que ya conocen y que ustedes han visto en todos los servicios, pero esperamos estamos tratando de actualizar todo esto de los aislamientos y tenemos que regirnos a las cartillas que también tiene el Ministerio de Salud Pública y que es a base del Manual de Bioseguridad, donde que hay una diferencia entre la cartilla de nosotros y la cartilla de ellos. Pueden observar que en la cartilla del ministerio está dentro la higiene de manos, el uso de guantes, las batas desechables, el material clínico de uso individual en el caso de los aislamientos de contacto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos el Arturito, ¿no? Y el Arturito lo manejamos en toda la ala donde nosotros estamos tomando los signos. Pero el Arturito, una vez que si es posible, dejar preferible un tensiómetro manual para el paciente que está en aislamiento de contacto. No metamos el Arturito y no lo contaminemos porque nosotros, como les digo, a veces involuntariamente lo hacemos y podemos nosotros conllevar a una transmisión de infecciones. De un paciente contaminado a un paciente que está prácticamente bien, no tiene este tipo de infección. Están las visitas restringidas y otra cosa, limitar el transporte de pacientes. Aquí voy a recalcar mucho porque cuando hay que, en este del transporte de pacientes, cuando es un paciente contaminado, las heridas de los pacientes contaminados deben estar cubiertas antes de salir de la habitación. La bata debe ser cambiada en ese momento antes de salir a la habitación a cualquier procedimiento. Ustedes saben que la bata se vuelve como un reservorio de estos microorganismos y el personal lo estamos exponiendo a todo el personal que va a realizar otro procedimiento. Entonces es por eso que el paciente al salir a un procedimiento y está en aislamiento de contacto, primero se debe cambiar la mascarilla, se debe cambiar la bata y se le debe llevar al procedimiento. Y es en lo posible evitar que el paciente esté transportándose de un lado al otro, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta esto. Y todo lo que nosotros utilicemos del paciente contaminado debe desecharse dentro de la habitación. No debe salir de la habitación, ni tampoco nosotros salirnos con la bata hacia los pasillos. Dentro de las recomendaciones, utilice adicionalmente mascarilla quirúrgica, gorros y gafas en los procedimientos que puedan generar salpicaduras de sangre, líquidos corporales o secreciones. Si requiere trasladar al paciente, notifique al servicio al que será trasladado. El personal deberá mantener bata y guantes, ¿sí? Mantenga la puerta cerrada, limite visitas una persona a la vez. Lo ideal es usar dispositivos individuales para cada paciente, como el termómetro, el estetoscopio, y si no es posible, se deberá realizar la descontaminación antes de usarse en otro paciente. Las enfermedades transmitidas por esta vía son infecciones o colonización gastrointestinal, respiratoria, urinaria, cutánea o de heridas por bacterias multiresistentes, identificadas que sean de especial importancia clínica y epidemiológica. Infecciones entéricas por Clostridium difficile para pacientes con pañales o incontinentes, E. coli, enterohemorragias, Shigella, hepatitis A o rotavirus. Virus respiratorio sincitial como el virus para influenza o infección por enterovirus de niños, difteria, virus herpes simplex, impético, abscesos importantes como celulitis y decúbitos, pediculosis, sarna, forunculosis estafilocóxica en niños y zóster, diseminado o en huésped inmunocomprometido. Estas tablas son las que nos da el ministerio, ¿no? Por medio del Manual de Bioseguridad. Algo que también quiero recomendar dentro de los aislamientos contaminados es la limpieza luego de esto. Primero que también se debe realizar una limpieza y desinfección concurrente una vez como mínimo por turno. Se debe limpiar primero la suciedad orgánica e inorgánica, el polvo y otras cosas, ya que se puede interferir en la tarea de la desinfección.
lo cual provoca que el producto no sea eficaz como debería serlo. La desinfección se debe realizar con una fricción de 5 segundos para que el desinfectante realice su acción. Al desocupar la habitación debe realizar limpieza y desinfección terminal y se debe esperar como mínimo 30 minutos para que el desinfectante se seque y realice su acción. El aislamiento por gotas. En este aislamiento por gotas tenemos las siguientes precauciones que tenemos que realizar. El lavado de manos, que está dentro de las medidas estándar, la mascarilla común o quirúrgica, las visitas restringidas, la habitación individual y se debe limitar el transporte de pacientes. El paciente igual, al salir de la habitación, se debe colocar otra mascarilla, porque siempre, ustedes saben que el paciente al transpirar también tienden a mojarse. Hay que revisar y visualizar cómo está esa mascarilla antes de que el paciente salga de la habitación. En este aislamiento por gotas también se puede, como hemos realizado aquí en el hospital en algunos métodos, es que hay pacientes que tienen el mismo tipo de infección y a ellos se los puede separar por medio de una cortina, porque en el caso de las gotas, ustedes saben que las gotas a 1.5 metros, las gotas caen al piso y no es que van a emigrar más lejos. Entonces en ellos se les puede aislar con una cortinita. Dentro de las recomendaciones, como ya saben, utilizar bata, guantes, gorros y gafas para los procedimientos invasivos. Se requiere trasladar al paciente y notificar al servicio que se va a trasladar y al personal que lo va a recibir que debe utilizar mascarilla. Entre los ejemplos de enfermedades transmitidas por esta vía hay que tener precauciones estándar, usar también precauciones de gotas para pacientes conocidos o sospechosos de tener enfermedades serias transmisibles por gotas orales, nasales o respiratorias grandes, como enfermedades invasivas de influenza tipo B, meningitis, neumonía, epiglotis y sepsis, enfermedades invasivas por neumonía, meningitis, neumonía y sepsis. Otras infecciones bacterianas serias es la difteria, la neumonía por micoplasma, tos convulsa, peste neumónica, faringitis o neumonía estreptocócica, escarlatina en lactantes y niños pequeños. Infecciones virales serias transmitidas por gotas, adenovirus, fiebre urliana, que es la paperas, parvovirus y la mayoría de virus respiratorios como adenovirus, rinovirus, influenza y coronavirus. El aislamiento aéreo. En este aislamiento, los cuidados que debemos tener es la habitación individual, la protección respiratoria con una N95, el lavado de manos, las visitas restringidas, igual el limitar el transporte de los pacientes. En estas recomendaciones, igual debemos utilizar, como ustedes ya saben, la bata, el gorro, los guantes para los procedimientos invasivos y si se requiere trasladar al paciente, hay que notificar al servicio a dónde va y que también el personal que lo va a recibir y que va a manejarlo tiene que utilizar una mascarilla N95. Se debe mantener la puerta cerrada. No todas las habitaciones contienen este sistema de extracción forzada de aire para generar presión negativa en las habitaciones, pero a veces podemos abrir las ventanas para que se ventile un poco la habitación. Eliminación adecuada del aire hacia el exterior. Ejemplos de enfermedades por transmisiones por esta vía incluye la Mycobacterium tuberculosis y los virus de la rubiola, sarampión, varicela e influenza. Enfermedades de forma oportunista, tanto como el coronavirus asociado al síndrome respiratorio agudo severo SARS, como el virus de influenza. Gracias. Y aquí les dejo 2 mensajes que si quieren aprender, enseña. Si necesitas inspiración, inspira a otros. Y si estás triste, anima a alguien en esta situación. No todos podemos ayudar a todos, pero todo el mundo puede ayudar a alguien. Y creo que esta es la manera de nosotros ayudar a alguien. Gracias.